Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada 12ª. Episodio 8. Hermanos gemelos. La historia que les traemos hoy es algo truculenta y explícita, por lo que les pedimos que escuchen con cuidado o evítenla completamente si no están seguros. Después de todo, ¿qué es lo que harían ustedes con un hermano torcido? Julián despertó sobresaltado y miró incrédulo a su costado. Tenía las manos cubiertas de sangre y junto a él, bajo las sábanas, estaba el cadáver de una mujer que no conocía. No recordaba mucho de la noche anterior. Había estado en aquel restaurante caro en Manquehue Norte con su hermano gemelo Ignacio, y ahora recordaba, también con aquella mujer. Pero los recuerdos todavía seguían algo difusos, y todo parecía como un mal sueño. Recordaba particularmente cómo Ignacio reía mientras él se tomaba en silencio la piscola que había pedido después de la cena. También cómo la mujer le había sonreído pícara a Ignacio sin haberle puesto ninguna atención a él, a pesar de que eran gemelos idénticos. Sacudió la cabeza y volvió a mirar nuevamente el cadáver de la mujer y el charco de sangre que ya goteaba hasta el suelo, por lo que claramente la sangre que tenía en sus manos era de ella. Hizo un esfuerzo para tratar de recordar algo más, pero fuera de la imagen de Ignacio riéndose, la piscola en la mano y la mujer mirando a Ignacio, el resto era solo neblina. Pero aunque no pudiera recordar qué era lo que había pasado exactamente, le quedaba claro que otra vez Ignacio se había pasado de la raya. Entonces se secó las manos pegajosas en el pijama y buscó en el velador su teléfono celular para llamarlo. Como tantas otras veces, tendría que buscar una solución para protegerlo de la policía y de la censura de mamá. Esta vez tendría que hacer desaparecer un cadáver, como si fuera una película, un bestseller de detectives. Aunque antes tenía que saber qué era lo que había pasado. Así que marcó el número de Ignacio y esperó a que éste le contestara. Escuchó entonces la voz de su hermano. ¿Aló, Julián? Nacho, ¿dónde estás? ¿Qué cresta hiciste anoche? La sorpresita no te la esperabas, Juliana. ¿Querés que te lo explique ahora? Te dije bien claro que no te metieras, weón. Que me siguierais la corriente y no me salierais con las pelotudeces de mojigato. Pero no, no. Teníais que salirme con tus resquemores de cabro chico y aguar la fiesta, como siempre, como lo hacía la mamá y su puritanismo. La idea era pasarlo bien, weón, después de la comida. Nacho, tengo las manos cubiertas de sangre y hay un fiambre en mi cama. ¿Qué le hiciste a esta mina, huevón? Desde el teléfono le llegó la risita cínica de su hermano, que le colgaba sin contestarle. Mientras se metía a la ducha, Julián había finalmente recordado por qué habían salido a comer afuera. Habían sido nada menos que para celebrar el cumpleaños de ambos en un restaurante cuico. Y a la pasada, como Ignacio iba manejando, había levantado a una puta cara que se estaba aburriendo, tiritando de frío en la esquina de Manquehue Norte con la Costanera. Tal y como había sido desde siempre, al igual que la madre de ambos, Julián no aprobaba nada de lo que hacía Ignacio. Pero a diferencia de mamá y sus castigos de inflexibilidad, Julián entendía los problemas de su hermano y le cubría las espaldas. Al principio habían sido cosas pequeñas, de cuando eran niños, cuando faltaban 3 o 4 lucas de la billetera de papá. Su madre, eso sí, ella no escuchaba razones y religiosamente lo castigaba siempre a él con la correa. Por supuesto, a Julián eso nunca le importó.
Siempre quiso a su hermano, aunque estuviera torcido desde la cuna. Y otra vez más no se hizo mayores preguntas, así que cuando salió de la ducha solo pensó en cómo se iba a deshacer del cadáver. Mientras colocaba una cubierta plástica en el suelo del dormitorio y siguió recordando ahora con más detalle cómo desde siempre había cargado con todos los castigos que eran para su hermano, cómo en la escuela primaria los profesores también siempre lo castigaban a él, mientras que a Ignacio nunca, y él además sonreía cruel desde atrás, o cómo los compañeros de la preparatoria no querían ser sus amigos, tal vez intimidados por su hermano gemelo. Recordó la enseñanza media cuando habían tenido aquella primera polola que por supuesto su madre no aprobaba, que nunca le creyó que había sido Ignacio y no él quien se había acostado con su mejor amiga, o en la universidad, y luego en el trabajo, hasta llegar finalmente a aquella mañana extraña con un cadáver desconocido sobre la cubierta plástica, las bolsas de basura, aquel cuchillo ancho y rotundo de carnicero que ahora tenía en la mano y la imagen de mamá censurándole. Julián no tenía ninguna experiencia en lo que se preparaba a hacer, pero supo casi por instinto cómo comenzar cortando por las articulaciones. Como el suelo ya estaba completamente manchado de sangre, no le importaron las nuevas salpicaduras. Sabía que le horrorizaban todos los crímenes que había cometido su hermano, pero a diferencia de mamá, le perdonaba porque tenía un alma muy sensible. Al mismo tiempo estaba irritado, como el cartílago del brazo no cedía, comenzó a cerrarlo con los dientes del cuchillo. Y mientras cortaba y cortaba, pensaba en cómo todo había llegado muy lejos. Tendría que pararle los carros a Ignacio, porque todo había llegado demasiado lejos. «Ah, entonces dímelo a la cara si soy tan machito», le dijo la voz de Ignacio desde atrás. Julián soltó el cuchillo, que cayó con un ruido metálico, aunque amortiguado por la cubierta plástica. Se dio vuelta y, por supuesto, detrás de él, sentado en un piso plástico y tomándose una cerveza directamente de la botella, estaba su hermano sonriéndose. «¿Y cuándo llegaste aquí, huevón? Estoy tratando de hacer desaparecer el pastelito que me dejaste en el dormitorio. ¿Podrías ayudar un poco en vez de sacar la vuelta?» Su hermano tomó otro sorbo del gollete de la botella y negó con la cabeza. «Julián, como siempre la culpa la tenís solo tú, weón. Te dije que no te metiera, pero como te pusiste huevón, tuve que literalmente cortar por lo sano». «Huevón patúo, solo íbamos a tener la cena para celebrar el cumpleaños. La puta fue idea tuya. Yo no tengo nada que ver con esto». «¿Estáis seguros, Julián?» «Tal vez fueron demasiadas piscolitas, ¿ah? ¿Y no te acordáis de lo que hiciste anoche? Si no te hubierais puesto tan mojigato como la mamá, habríamos pasado un buen rato los tres, y tal vez la mina no estaría muerta. Tendría a lo más un par de moretones, pero de puro cariño, y no el corte en el cogote que le hiciste, ¿o no?» Julián respiró hondo para pasar la rabia que sentía. Antes de responderle a su hermano gemelo, prendió un cigarrillo y le dijo con voz suave: «Huevón, esta es la última vez que te cubro una de tus cagadas. Deja de flojear y ayúdame a deshacerme del fiambre». Julián tomó una de las bolsas de basura y la tiró a los pies de su hermano. Ignacio se encogió de hombros y, todavía con una mirada burlona, le dio un último trago a la cerveza. Dejó la botella vacía en el suelo y tomó la bolsa de basura. La abrió amplia y la sostuvo frente a su hermano, esperando. Miró el cadáver de la mujer y le dijo a Julián mientras éste hacía fuerza con el cuchillo: «Una lástima que la puta gritara tanto. Me estaba empezando a caer bien antes de que se pusiera huevona». «Cállate, Nacho. Ahora déjate de leceras y mantén bien abierta la bolsa de basura». Luego de forcejear un rato con el cuchillo, Julián logró finalmente separar
uno de los brazos que aventó dentro de la bolsa de basura que su hermano sostenía divertido. Mirando el contenido de la bolsa, le dijo: ¿Sabéis qué más? Me trae el recuerdo de aquel verano en que fuimos a Pucón. ¿Te acordáis? Te pusiste igual de huevón amurrado. Julián no le contestó porque seguía furioso y además ahora estaba ocupado con el segundo brazo. Pero Ignacio insistió. Puta que te ponís tonto grave, huevón. A esta maraca ya no le importa nada de lo que está pasando. ¿Te dais cuenta de que mataste una mina y me dejaste el cadáver en la cama para que lo encontrara al despertar? ¿Creéis que me causa gracia? No, weón, no estoy de humor para tus huevadas. Déjate de tonterías. Ayer estabas recontento con las piscolas y con el carrete, weón. Yo solo hice lo que tú nunca hubieras atrevido a hacer, por miedo a lo que pensaría la mamá. Pero yo sé que en el fondo lo estabais pensando seriamente cuando la mina no te dio pelota, ¿no es cierto? Yo, en el fondo, solo hago lo que tú siempre has querido hacer, pero que nunca te atrevís, por lo que diría la mamá. Julián, sin mirarlo, negó con un gesto brusco y sin responderle siguió haciendo fuerza ahora contra la articulación del codo del brazo derecho de la mujer. Ignacio continuó hablándole. ¿Y ahora también me vaya a acusar con la mamá, como en Pucón? Esta también fue solo una humorada. Julián dejó por un instante de cortar, cerró por un momento los ojos recordando y cuando los abrió nuevamente miró a su hermano censurándole. ¿Sabís, Nacho? Claro que me acuerdo de Pucón y de todas las cagadas que te mandaste en la cabaña que arrendaron los papás. Nunca te acusé porque la mamá nunca me creyó y siempre era mi culpa todo lo que pasaba. Esta vez tampoco le voy a contar ni a ella ni a nadie de lo que hiciste a esta mujer o de lo que hiciste con aquel gato en Pucón. O sea que te acordáis. Nunca me voy a olvidar, Nacho, nunca me voy a olvidar. Y diciendo aquello arrojó el segundo brazo en la bolsa. Julián, si esto es casi lo mismo, dejándose de lesera, de hecho esta huevona merece desaparecer mucho más que el gato, así que sigue cortando nomás. Oye, ¿y qué vamos a hacer con la bolsa cuando esté llena? Era una buena pregunta para la que Julián no tenía respuesta. Nuevamente dejó el cuchillo en la cubierta de plástico y levantó la mirada para mirar por la ventana que ahora estaba cubierta de barrotes. Y tampoco podía mover las manos porque estaban atadas con aquellas mangas largas de la camisa de fuerza que le habían puesto. Y en vez de la cubierta de plástico y las manchas de sangre, el suelo y también las paredes de la habitación estaban limpios, acolchados, cubiertas de cuero blanco. Y frente a él tampoco estaba su hermano, sino un hombre vestido también de blanco que le preguntaba: Julián, por última vez, ¿qué hizo usted con la bolsa? Julián miró al hombre sin contestarle porque esta vez sí que no podía recordar qué había ocurrido después con la bolsa. Pensó en la mirada sonriente de su hermano. ¿Qué habían hecho con la bolsa? ¿Qué habían hecho con la bolsa cuando había estado finalmente llena? Disculpe, no lo sé. Todo lo hice para encubrir a mi hermano. Pregúntele a él. ¿Qué pasó con la bolsa? Yo soy inocente. Soy inocente. El hombre de blanco negó lentamente con la cabeza. Escribió un par de notas en su libreta y se levantó de la silla donde estaba sentado. Caminó hacia una puerta metálica y dejó la habitación en la que estaba Julián, sentado en el suelo, vestido de blanco y sin zapatos, con aquella camisa de mangas largas que le impedía mover las manos. ¿Qué habían hecho con la bolsa? ¿Qué habían hecho su hermano con la bolsa? ¿Dónde estaba su hermano? ¿Qué diría la mamá? Todas aquellas preguntas sin respuestas de pronto tuvieron una respuesta brutal cuando en uno de aquellos días finalmente le visitó su madre. Julián la vio entrar lentamente, dándose impulso con las manos en la rueda de la silla en la que estaba postrada desde que habían nacido. Ella detuvo la silla detrás de aquella ventana de vidrio,
Julián le sonrió tímidamente, intimidado por lo que su madre pensaría de todo aquello. Mamá, gracias por venir. Soy inocente, usted sabe. Yo solo traté de cubrir los crímenes de Nacho. Su madre lo miró con aquellos ojos llenos de reproche y a la vez cansados de todos aquellos años de terapia inútil que no habían resuelto nada. A pesar de todo, ella intentó hacerle ver por última vez lo que la terapia nunca había conseguido. Julián, animal cochino, luego de todos estos años, nunca lo has entendido realmente, ¿verdad? Traté de hacerte entrar en razón para que no pecaras y siguieras a nuestra Virgencita de Lourdes. Pero no, nunca me escuchaste. Y terminar con una prostituta, Dios mío. Y además mancillar la memoria de tu hermano gemelo al que siempre le recé para que te protegiera desde el cielo. Todo por las malditas complicaciones que terminaron postrándome para siempre en esta silla y que también hicieran que él falleciera antes de nacer y solo fuera tú el que naciera. Julián miró a su madre aterrorizado porque ahora escuchaba en la celda y en su cabeza las carcajadas de su hermano Ignacio, que lo acompañaban desde siempre y para siempre, sosteniendo ambos aquella bolsa que juntos habían incinerado en la caldera del edificio de departamentos. Y la pregunta que por supuesto queda en el aire: ¿es la historia de un delirio de personalidad múltiple? ¿O es el espíritu de Ignacio poseyendo a Julián desde el útero materno? Hasta la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctanos a paisajes@caco.cl. Hasta la próxima semana.